Gracias al Señor primeramente por permitirnos estar en medio de su casa, en medio de los santos de la iglesia, para compartir su palabra, a la cual pues ingresamos con mucho temor y temblor, porque somos vasos de barro que cargamos el depósito del Señor, la gloria del Señor. Y como dice la canción y la oración de nuestro hermano Tis, que el Señor nos ayude, que me ayude a mí a compartir la palabra, pero que también ayude a los hermanos para recibirla. Precisamente este salmo que me toca compartir habla de eso, habla de la necesidad de tener a nuestro Dios como nuestro socorro. Entonces, a modo de introducción y repitiendo un poquito lo que nuestros hermanos Pablito y Andresito dijeron al principio, diría que este libro, el libro de los Salmos, es el más extenso de la Biblia, con 150 capítulos en total. Este libro, el de los Salmos, se encuentra estructurado de manera especial en 5 grupos que nos permiten ver la sabiduría que Dios ha escondido en ellos. Por eso es tan importante. Allí, en su conjunto, hay una recopilación de la Torá escrita por Moisés, donde Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio son expuestos por bloques, donde el Salmo 119, que es el más extenso, con 176 versículos, está junto al 120, que es el primero de los 15 cánticos graduales. Y como nada es casual ni nada está puesto a la deriva, podría decir que este Salmo 119 hace énfasis en la necesidad de guardar la palabra de Dios para que nuestro caminar hacia nuestro destino nos vaya bien. Y el Salmo 135, que sigue al último de los capítulos, al último de los cánticos graduales, hace énfasis en la alabanza que merece el Señor por la bondad y benignidad que ha tenido con su pueblo al llevarles seguros en su caminar hacia su destino. Entonces, entre estos 2 salmos que enmarcan, por así decirlo, los cánticos graduales, vemos 2 cosas importantes. La primera, la necesidad de guardar la palabra de Dios para que en el caminar, en la ascensión hacia la casa del Señor, esté asegurado. O sea, nuestro caminar esté asegurado y lleguemos confiadamente. Y la segunda es la alabanza que merece el Señor por habernos permitido llegar con bien al destino. Teológicamente, los cánticos de las subidas o de peregrinación tienen 3 interpretaciones. Por un lado, son un memorial de la ascensión que tuvieron que hacer los israelitas en el éxodo desde la esclavitud de Egipto, pasando por el desierto hasta alcanzar, llegar a la libertad y entrar a la tierra prometida. Por otro lado, de la misma manera, recuerdan el regreso y ascenso tras el exilio babilónico, después de que Ciro establece por edicto el que ellos puedan salir, dándoles ayuda y recursos para la reconstrucción de la ciudad que fue destruida por Nabucodonosor. Finalmente, estos cánticos graduales evocan de forma escatológica la subida a la Jerusalén celeste y mesiánica del final de los tiempos. Entonces, con base en este marco, voy a compartir lo que me ha correspondido en el orden que me ha sido dado el Salmo 121.
Pero antes diría lo siguiente. Estos cánticos que eran cánticos que los peregrinos cantaban a lo largo de su camino hacia Jerusalén, ya que ellos visitaban por causa de las fiestas, así como lo comentó al principio nuestro hermano Andresito, las fiestas que eran 7, pero se encontraban como en compacto de 3, o sea, 3 fiestas conocidas como Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ellos visitaban la ciudad de Jerusalén 3 veces al año y muy posiblemente para algunos este era un viaje de 15 días y a veces más. Entonces ellos caminaban en los montes y en medio de ellos, bajo el sol inclemente del día, y en la noche descansaban bajo la luna, y al siguiente día seguían caminando hasta completar el viaje. Y a lo largo del camino cantaban estos salmos recordando las misericordias del Señor y se llenaban de fe y de alegría. Y es en razón a esto que a estos salmos se les conoce como cánticos de ascenso o cánticos de las escalinatas, ya que eran 15, o cánticos de ascenso gradual o cánticos graduales. Y hacían referencia al ascenso de su pueblo que venía desde lejanas tierras a la ciudad de Jerusalén a adorar al Señor. Entonces, en razón a esto, en virtud a esto, Dios inspiró estos salmos para decirnos algo. A nosotros, los que ahora vivimos en este tiempo y tenemos el Espíritu y vivimos, por así decirlo, las realidades espirituales. Estos cánticos nos recuerdan que desde que nacimos de nuevo, vamos en ascenso hacia la Jerusalén celestial, la cual, como podemos ver en Apocalipsis 21, será presentada una vez el Señor haya creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, falta mucho por caminar para que lleguemos a nuestro destino final. Mientras que avanzamos en nuestro peregrinar, el Espíritu nos enseña cada día algo del Señor. Porque es hasta que lleguemos a la unidad de la fe, como está escrito, y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. En otras palabras, hasta que lleguemos a la plenitud de la casa de Dios, la cual en su conjunto somos nosotros. El primer cántico nos muestra la respuesta del Señor al clamor de su pueblo. Digo esto no porque nuestro hermano Andresito no lo haya mencionado, sino que es que quiero como poner una base para luego continuar con el cántico 121, que es el que me corresponde. Entonces, repito, el primer cántico nos muestra la respuesta del Señor al clamor de su pueblo. Recordemos que en Egipto el Señor respondió cuando el pueblo, bajo el yugo del faraón, y después de un poco más de 400 años, clamó a él. Y conocemos la historia de Moisés y cómo él fue enviado junto a su hermano para decirle al faraón que dejara salir al pueblo de Israel y cómo faraón se negó a dejarlo salir a pesar de 9 plagas. Hasta que algo sucedió. Pues fue en la última plaga, la 10ª, que solo las casas protegidas por la sangre del Cordero impedían que el ángel de la muerte entrara y matara a los primogénitos. Dios respondió al clamor de libertad de su pueblo con la muerte de un cordero sin defecto, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua. La Pascua celebra la salida de Egipto, pero hace énfasis en que fue la sangre del cordero puesta en los dinteles y en los postes de la puerta lo que permitió que el ángel de la muerte
pasara sobre las casas. De hecho, esta palabra es Passover, que significa pasar de largo o pasar sobre. Entonces, la Pascua de los judíos, para ahora, en nuestra realidad, es Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual hacemos memoria cada vez que nos reunimos a celebrar el partimiento del pan, la mesa del Señor, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, la comunión del cuerpo de Cristo, que se reúne para partir el pan, evoca aquello que el Señor hizo en los tiempos antiguos, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero nos muestra en la realidad espiritual que el Señor fue nuestro libertador del mundo, de Satanás, del pecado, de la esclavitud, de estar atados a algo de lo que no nos podíamos desprender. Entonces, con esto entendemos que la muerte del Señor Jesús en la cruz libertó al hombre que se encontraba en cautividad. Y en su resurrección, al darnos de su vida resurrecta, de su espíritu vivificante, nos permite vivir en una realidad diferente. Nos permite vivir en una vida nueva, donde se nos dice que las cosas viejas pasaron porque en Cristo todas las cosas fueron hechas nuevas. Entonces, tenemos que el Salmo 121, que es el segundo, y que es el que me corresponde compartir hoy, tiene una particularidad que la quiero mencionar. Y es que es el único de los salmos, de los 15 salmos que corresponden a los salmos graduales, que en lugar de decir canción de ascensión, dice canción para la ascensión. Repito, todos los demás dicen canción de ascensión, pero este dice canción para la ascensión, lo cual nos indica que la condición para lograr el ascenso a Jerusalén y después al templo como destino final se encuentra en este salmo, el cual comienza así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Como se puede ver, este salmo indica que el socorro viene de Yahweh. La palabra socorro es la palabra hebrea haser. También significa ayuda o auxilio. En síntesis, el Señor es el que ayuda a su pueblo en sus flaquezas o faltantes o debilidades. Porque somos un pueblo en lo natural con muchas debilidades. Y el Señor lo sabe. Ese no es el problema. El problema es que nosotros a veces no lo sabemos. Y por eso entonces recurrimos a nuestra fuerza natural, desconfiando de que el Señor está allí para ayudarnos. En este caso particular, se hace una clara mención de que el socorro o ayuda no viene de los montes, que en este salmo podría hacer referencia a los lugares altos donde se edificaban los altares a los Baales, a quienes los pueblos paganos quemaban incienso para que los dioses respondieran con favores. No es así con el pueblo de Israel, pues al pueblo de Israel él se le reveló como el único y verdadero Dios. De hecho, el primer mandamiento hace referencia a que no se debe adorar sino uno solo, el cual es el verdadero. Entonces, para los israelitas, para el pueblo del Señor, era muy claro que el socorro venía de Él y no venía de otras entidades, de otros dioses o poderes que
para los pueblos paganos, ellos invocándolos, edificándole altares en los montes, recibían ayuda. Recordemos que el pueblo del Señor en el pasado caminaba de un lugar lejano hacia Jerusalén. Y a lo largo del camino había asaltadores que robaban las caravanas y hasta muertos había. Entonces era necesario confiar en el Señor. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi espíritu. Era muy importante este caminar porque era un caminar de fe. Ellos no iban rodeados de ejércitos, sino que iban confiando en que el Señor les guardaba desde su salida hasta su llegada. Entonces, la palabra importante de este salmo es que el socorro del pueblo santo que va en su peregrinar hacia la casa de Dios no viene de los montes, sino de su Señor, de aquel que les rescató de Egipto, los llevó por el desierto y los introdujo a la tierra prometida. Y es importante también entender que sí hay uno que está sobre todos los montes, y este es el Señor Jesucristo. Recordemos que en el monte Tabor, una experiencia muy para el judío, que entendía lo que eran los montes, en un monte el Señor, llevando a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, quería mostrarles algo. Era necesario que ellos vieran algo. Y eso estaba relacionado con el monte. Y allí, conocemos la historia, aparecieron al lado de Cristo 2 personajes muy importantes para los judíos. El uno era Moisés, que representaba la ley, y el otro era Elías, que representaba a los profetas. Y estos 2 estaban allí, al lado de Cristo, como si ellos fueran tan importantes como Él. Quizás hasta ese momento, sus discípulos consideraban a Jesucristo al nivel de Moisés y de Elías. Muy seguramente eso era lo que estaba pasando. Pero entonces, en esta experiencia, la voz celestial señaló a Cristo diciendo: a él oíd. Y entonces Moisés y Elías se desvanecieron dejando solo al Señor, quien resplandeció en la gloria del sol. Debe ser claro para nosotros que Jesucristo, quien es la luz verdadera, es nuestro socorro en nuestro caminar hacia la casa del Padre, porque es hacia allá a donde Él nos lleva de su mano. Sí, hermanos, nuestro amado Señor, por medio de su Espíritu, nos santifica, por medio de procesos dolorosos, tribulaciones varias y de diferente tipo, para que podamos entrar con un corazón limpio de la idolatría oculta en el corazón. Porque no sabemos. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, ¿y quién lo conocerá? No lo conocemos, pero el Señor sí. Y el Señor entonces estará trabajando con nosotros y limpiándonos en nuestro ascenso a la casa del Padre. Y será al final, tal y como está escrito en Apocalipsis 19, del 7 al 8, donde dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Proceso de santificación. Esto está al final de todo ese proceso, después de haber pasado por la gran tribulación, o sea, por la purificación del pueblo del Señor.
Nosotros, la iglesia, que incluyó a gentiles, y que por esa razón somos el pueblo recogido por su misericordia, no debemos confiar en nadie ni en nada que no sea Cristo. Ni Moisés ni Elías están a la altura de Jesucristo. Porque es en su palabra, que a propósito es dada por el Padre, y que se constituye en el depósito dado a los apóstoles del Cordero, que debemos hacer todas las cosas. Si no es en la palabra del Señor, entonces estamos moviéndonos en otra palabra, edificando en otro consejo. Entonces, es en su palabra que no solo estaremos seguros, sino que es en ella que recibiremos la ayuda necesaria para terminar con éxito nuestra ascensión. Recordemos que vamos en ascenso, vamos de la parte baja a la parte alta. Y que no sea como le ocurrió a aquel ángel de la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, lo cual nos muestra que se encontraba en un lugar alto. Pero por causa de que dejó su primer amor, entonces ya estaba en descenso. Ya no estaba en el ascenso, sino que estaba en el descenso, en la degradación, en la apostasía. Es definitivamente en la palabra del Señor que no solo estaremos seguros, sino que en ella recibiremos la ayuda necesaria, hermanos. Repito eso. Es en su palabra que vamos a edificar la casa donde Dios morará un día por toda la eternidad. No hay otra manera. ¿De dónde vendrá nuestro socorro para estas cosas? Del Señor Jesucristo. Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, al final, y cuando ya sabe que va a morir, escribe lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su vida. Entonces, hermanos, la primera parte del verso 3 hace referencia a nuestro caminar a lo largo de los montes, que podría significar para el día de hoy los reinos de este mundo, las naciones en el mundo bajo Satanás. Y dice que Él no permitirá que nuestro pie resbale y caigamos por el precipicio, perdiendo nuestro llegar a la ciudad de luz. En ese sentido, Jesús dice que aunque nos envía como ovejas en medio de lobos, seremos guardados por Él mismo. Él nos dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, con su protección bajo sus alas, Él nos envió. Ese es el mandamiento de Cristo: ir a predicar a todo el mundo a fin de dar testimonio a las naciones. Y el fruto de esa labor será la edificación de la iglesia local para la gloria de Dios. Entonces, este salmo insiste en decir que el Señor es nuestro guardador. Y por ello no se adormecerá ni dormirá. No. Él estará en todo tiempo, hora y segundo, pendiente de los suyos. El Salmo 91, que podríamos traer a colación, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué belleza! ¡Qué precioso es nuestro Señor! ¡Cómo nos guarda! Y nos guarda porque nos ha enviado. Y nos ha enviado a donde están los lobos. Como ovejas en medio de lobos, pero Él promete guardarnos. Hermanos, estas son palabras muy confortantes para los días que estamos viviendo. Digo esto porque ¿acaso el cazador, que es Satanás, no ha extendido su lazo para encerrarnos a todos con el pretexto de una pandemia? Y si así, y lograr por este medio evitar que vivamos la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Acaso no está escrito en Hechos 2, 42, 47 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjese, hermanos, lo que sucede como consecuencia de esto. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No es acaso esta la realidad del cuerpo de Cristo? Lo que quiero decir es que vamos en ascenso, creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y en alguna parte del camino, el cazador va a extender su lazo a fin de detener nuestro avance para que podamos llegar juntos a adorar al Señor. Juntos a adorar al Señor, porque de eso se trataba. Ellos no viajaban solos, ellos viajaban en grupos, familias que se reunían y viajaban como caravanas, cantando, alabando, bendiciendo al Señor, disfrutando el viaje. Porque la Biblia dice que no solo estaban juntos, sino que también estaban unánimes. ¿Qué hemos de hacer entonces, hermanos? Porque hoy nuestra fe, que nos ha estado llevando hacia la casa del Padre, está siendo probada. Y algunos, por la falta de ella, no terminarán su ascenso. A lo cual digo que el Señor nos ayude. Sí, que el Señor nos ayude a todos. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca la ayuda del Señor. Y por ello la palabra dice que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de las saetas que vuelan en el día, de la pestilencia que anda en la oscuridad y de la mortandad en medio del día. Qué palabra tan actual para hoy, para tomarla, guardarla y por la fe vivir conforme a esa palabra. Porque Dios es justo y Dios es fiel. Y Dios no da su palabra para rellenar los textos, sino que da su palabra para que tomando de ella podamos nosotros caminar seguros. Hermanos, estos enemigos estaban al acecho de los peregrinos. Para el día de hoy, estos son enemigos espirituales que atentan de diversas maneras a fin de impedir que terminemos con éxito nuestro ascenso corporativo hacia la casa de nuestro Padre. Porque habrá un ascenso y al final, y será cuando haya terminado la obra de salvación que el Señor se propuso hacer en todas las naciones. Y cuando se haya completado el número de los gentiles y la nación de Israel también haya llegado a entrar a la casa, entonces vendrá el Señor y recogerá a los que aman su venida. Y así estaremos juntos siempre con el Señor.
Entonces Él será nuestra sombra, guardándonos del calor del día y nos abrigará en las frías noches bajo la luna. El Señor nos cuida y nos lleva en Él hacia la casa del Padre, guardando nuestro salir, que es cuando comenzamos la carrera de la fe, pero también guardando nuestra entrada, que es cuando terminamos la carrera al momento de morir. Y esto lo hará desde ahora y para siempre, pues ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el tiempo del fin. Y quisiera terminar con este verso que encontramos en Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Confiemos, hermanos, porque el Señor no nos ha dejado solos. No, Él ha enviado su ayudador, el Paracleto, el Espíritu Santo, el cual revelará en su momento todo lo necesario para que podamos ver a lo largo de nuestro caminar en fe, podamos ver al Señor. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo apaciente nuestras almas.